Parte 1. La infancia y juventud de Juan Vallejo Corona. Juan Vallejo Corona nació el 7 de febrero de 1934, en Autlán, Jalisco, México. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema y la falta de oportunidades. Creció en un entorno rural, donde desde pequeño tuvo que trabajar en los campos agrícolas para ayudar a su familia. La vida en México era difícil, y muchos jóvenes como él buscaban una forma de escapar de la miseria en busca del sueño americano. En 1950, siendo aún adolescente, Corona cruzó la frontera hacia Estados Unidos de manera ilegal. Como muchos inmigrantes mexicanos, encontró empleo en el sector agrícola en California, específicamente en el Valle de Sacramento. Con el tiempo, logró establecerse y obtener la residencia legal. A simple vista parecía un hombre trabajador y responsable. Se casó, tuvo hijos y construyó una vida estable, pero bajo esa apariencia de normalidad se escondía una mente perturbada. En 1956, su medio hermano, Natividad Corona, quien era propietario de un bar en Marysville, California, le ofreció un trabajo. Sin embargo, durante ese tiempo, Juan comenzó a mostrar signos de inestabilidad mental. Tras un fuerte huracán que devastó la zona en 1959, sufrió un colapso nervioso. Fue internado en un hospital psiquiátrico en Auburn, donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Aunque recibió tratamiento con electroshock y medicamentos, fue dado de alta poco después. A pesar de su historial psiquiátrico, volvió a trabajar en los campos y logró convertirse en contratista de jornaleros. Su trabajo consistía en reclutar campesinos, en su mayoría inmigrantes indocumentados, para trabajar en los campos de California. Pero a medida que pasaban los años, su comportamiento se volvía cada vez más errático. Lo que nadie sabía era que la desaparición de varios trabajadores estaba relacionada directamente con él. Parte 2. La ola de asesinatos entre 1970 y 1971. Un gran número de campesinos desaparecieron misteriosamente en la región de Yuba City, California. La mayoría eran trabajadores agrícolas sin familiares cercanos en la zona, lo que hacía que sus ausencias pasaran desapercibidas. Las autoridades no se percataron del patrón hasta que el 19 de mayo de 1971, un granjero local hizo un descubrimiento macabro en su propiedad. Mientras trabajaba en su terreno, el granjero encontró una tumba poco profunda. Dentro había un cuerpo en avanzado estado de descomposición. De inmediato llamó a la policía y al investigar la zona, los oficiales descubrieron más tumbas. Con cada excavación, aparecían más cadáveres. En total se encontraron 25 cuerpos enterrados en diferentes puntos del terreno. Los investigadores determinaron que todas las víctimas eran hombres, en su mayoría jornaleros agrícolas. La mayoría había sido asesinada con golpes en la cabeza y heridas de arma blanca. Algunos de los cuerpos mostraban signos de haber sido brutalmente atacados con un machete. Las autopsias revelaron que muchos habían sido asesinados mientras dormían, lo que indicaba que su asesino los atacó cuando estaban indefensos. Las sospechas rápidamente recayeron en Juan Vallejo Corona. Era el principal contratista de los jornaleros en la región, y varios de los hombres desaparecidos habían trabajado para él. Además, en su camioneta y en su casa, la policía encontró listas con los nombres de varios de los hombres que habían sido asesinados, así como herramientas con restos de sangre y ropa ensangrentada. La evidencia en su contra era abrumadora. El 26 de mayo de 1971, Corona fue arrestado y acusado de asesinato en serie. La comunidad agrícola estaba conmocionada. Nadie podía creer que un hombre que llevaba años trabajando en la zona y que tenía una familia fuera responsable de semejante matanza. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables. Parte 3. El juicio y la condena de Juan Vallejo Corona. El juicio de Juan Vallejo Corona comenzó en 1972 y fue uno de los más mediáticos de la época. La Fiscalía presentó una abrumadora cantidad de pruebas, incluyendo las listas de jornaleros desaparecidos encontradas en su casa, así como testimonios de personas que aseguraban haberlo visto con varias de las víctimas antes de su desaparición. También se encontraron pruebas de ADN que lo vinculaban directamente con algunos de los cuerpos.
La defensa intentó alegar que Corona sufría de esquizofrenia paranoide y que no era consciente de sus actos. Sin embargo, el juez determinó que estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de cometer los asesinatos. Además, la brutalidad de los crímenes demostraba una planificación meticulosa, lo que hacía poco creíble la idea de que actuó sin control. En 1973, Juan Vallejo Corona fue condenado a 25 cadenas perpetuas, una por cada víctima. Fue enviado a la prisión estatal de Folsom, donde pasó la mayor parte de su vida. Sin embargo, en 1978, su condena fue anulada debido a errores procesales en su primer juicio. A pesar de esto, en 1982 fue nuevamente juzgado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En prisión, Corona mantuvo una actitud reservada y evitaba hablar de sus crímenes. Durante años, se negó a conceder entrevistas y nunca mostró arrepentimiento. En 2019, tras pasar más de 4 décadas encarcelado, falleció a los 85 años en la prisión estatal de Corán, California. Conclusión. El caso de Juan Vallejo Corona es uno de los más escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos. Sus crímenes dejaron al descubierto la vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes, quienes muchas veces desaparecen sin que nadie los busque. La falta de registros oficiales y la poca supervisión en el sector agrícola permitieron que un asesino en serie operara sin ser detectado durante años. Su historia también es un claro ejemplo de cómo los trastornos mentales pueden volverse peligrosos si no se tratan adecuadamente. A pesar de su diagnóstico de esquizofrenia paranoide en los años 50, nunca recibió el seguimiento necesario, lo que posiblemente contribuyó a su escalofriante ola de asesinatos. Hoy en día, el caso de Juan Vallejo Corona sigue siendo objeto de estudio por criminólogos y psicólogos forenses, quienes intentan comprender qué lo llevó a convertirse en uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Aunque su muerte puso fin a su historia, el impacto de sus crímenes sigue presente en la memoria de la comunidad agrícola y en la historia criminal del país.